Estamos en la delegación Rosario. En primer turno hemos hablado con el diputado Acuña, que vino por una reunión que había respecto a Central Córdoba, muy preocupado el presidente y el vicepresidente Luis Stern respecto a las amenazas narcos, y también que vinieron a abordar el tema de la inseguridad. Estamos con Eduardo Tognoli. Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Una cosa rarísima, pero uno si no contextualiza en la nota, no se entiende. El martes de la semana anterior fuimos todos a un homenaje o un acto de repudio, homenaje decía Lamberto, no sé si era eso, o en un acto de repudio, a amenaza del juez Viena. Y hasta yo lo condoné sabiendo que montaba ciertas operaciones este juez y liberaba policía delincuentes. Pero después, 3 días después, me traen documentación de que el hombre tiene convivencia con el tráfico internacional de drogas, con Luis Paz. ¿Qué tenés para opinar, Eduardo? Bueno, en principio nosotros, luego de ver esa información, de que se hiciera público, primero bueno en tu medio y después en el diario de tirada nacional, página 12 nacional, la verdad que evidentemente lo que señalamos es que lo primero que tiene que hacerse es que la Corte Suprema de Justicia de la provincia tiene que iniciar una investigación administrativa, para empezar, y no esperar como sucedió hasta hace algunas horas. Creo que en estas horas debe haber entregado un descargo que anunció el juez Viena que iba a entregar en torno a este tema, una explicación, etcétera. La Corte no tiene que esperar una explicación, sino que tiene que iniciar una investigación administrativa, solicitar documentación a migraciones, etcétera, etcétera. Nosotros estamos preocupados fundamentalmente porque es una causa que nació con una serie de irregularidades que nosotros veníamos señalando, que algunos quizás que conocen más del tema, porque además son quienes tienen a cargo la investigación de narcotráfico desde la Justicia Federal y hoy desde la Procunar, como el fiscal Juan Murray, señalaron quizás con mayor conocimiento de causa y con mayor precisión algunas de estas incongruencias, y que fueron acusados lamentablemente en esta cerrazón de gran parte de los medios de comunicación locales alrededor del gobierno provincial, fueron acusados de querer favorecer supuestamente a los que aparecían involucrados en estas causas, ¿no? Y la verdad que lo que nosotros señalamos del principio, acompañando lo que había planteado el fiscal Murray, es que en realidad lo que podía llegar a favorecer a los implicados en estas causas es que la causa finalmente se fuera deshilachando y se lo fuera procesando por cuestiones menores, cuyas penas serían montos muy menores con respecto a lo que podría ser una pena por el delito de narcotráfico y otros delitos conexos. Y cuando uno observa después finalmente el procesamiento que se da en el marco de esta causa de algunos de estos miembros de la banda de los monos, un procesamiento donde, por ejemplo, se procesa a una cantidad de miembros de la banda por asociación ilícita, en realidad un delito por el que ya se los había procesado, por la comisión de algunos delitos, entre ellos el de homicidio, y no se imputa ningún homicidio. Uno cree que, lamentablemente decimos esto, finalmente esto va a terminar en un fracaso. Va a terminar en un fracaso, pero ya van a haber pasado las elecciones, va a terminar en un fracaso, pero va a haber salido de la agenda pública, o creen que va a haber salido de la agenda pública. Yo creo que esto no es así. ¿Por qué? Porque lamentablemente toda esta situación compleja con el narcotráfico, pero fundamentalmente con el rol de la Fuerza de Seguridad gestionando el delito en el territorio, entre ellos, pero no únicamente el narcotráfico, va a seguir cobrándose muertos, y por eso no va a salir de la agenda pública, más allá de lo que lo quieran los medios de comunicación o no. Y en general, los muertos son jóvenes de los sectores más humildes de la población, los que aparecen como víctimas y como victimarios muchas veces, donde la línea es muy, muy delgada, y no los que se benefician de este tipo de delito, que seguramente no viven en esos barrios donde la tasa de homicidio ha crecido enormemente, sino en las torres de la Costanera, en los barrios cerrados o en otros lugares del país o del mundo, ¿no? Justamente lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Ahora, primero, drogas peligrosas, comandada por Tognoli, recaudaba, y cuando fue preso la desarticularon. Después inventan delito complejo y ya hay
6 denunciados, inclusive hubo preso Guragula Pereira, Chavo Maciel, Cesdengue, Cabo Enrique. Ahora el segundo de Margarita Zabalza, que tiene que investigar los delitos económicos, es un delincuente. Pero bueno, entonces se le desarticula eso después de la denuncia de Emiliano Castro. Después inventaron la sección judiciales. Judiciales, que es una repartición que tiene como propósito investigar a policía y hacer sumario y todas esas cuestiones. Ahora, desde que está el comisario Romero, actúa en homicidio, en el doble crimen de Luis Medina, actúa en procedimiento de droga con los canteros, actúan todos. El comisario Romero cerró una computadora Mac, allana ilegalmente, intenta ir a robar al domicilio de Medina en Pilar, y en el medio del proceso judicial se va, y dice: me voy de vacaciones, y la jueza Rodena lo deja ir. Ayer sale a hacer declaraciones porque apareció una noticia. Yo decía, hablo del tercer hombre, no le imputé nada. Pero el comisario Romero sale a declarar. ¿Qué te parece esta zarzuela, Eduardo? Hay un viejo dicho que dice que hay que pegarle al chancho para que salte el dueño. Evidentemente, la aparición de esta noticia hizo que espontáneamente este comisario Romero dé algún tipo de declaraciones. Pero nadie le imputó nada, Eduardo. No, por eso evidentemente digo, no sé, tendrá que hacerse cargo el comisario de Romero de por qué salió a explicar algo sobre lo que nadie le pidió explicaciones. Lo que sí habría que pedirle explicaciones, tanto judicialmente como lo venimos haciendo legislativamente, es sobre su accionar, el accionar de su fuerza en determinados casos. Uno de ellos es, por ejemplo, el escandaloso allanamiento ilegal en el country, ¿no es cierto?, de Pilar, en el marco de la causa por el homicidio de Luis Medina y por su compañera, donde evidentemente, porque él se hizo cargo y él dijo públicamente que avalaba y estaba en conocimiento del accionar de sus subordinados. Bueno, 2 de sus subordinados fueron a ver... detenido en Buenos Aires. Detenido, pero digo, uno se cuelan 2 sospechas. Si quieren hacer un allanamiento ilegal, puede pasar que quieran limpiar la escena o que quieran llevarse el dinero que se encuentra ahí, o las dos cosas, ¿no? La verdad que entramos en el terreno de las especulaciones. Lo que sí tenemos en claro que, como bien vos decías, esto es parte del empoderamiento que hace este gobierno de distintas divisiones de la fuerza, o distintos grupos, o distintas bandas, a las que se le va empoderando y se le va otorgando cierta carta blanca para hacer y deshacer a su antojo. ¿Para qué? Para que se le traiga resultado y puedan mostrar algo frente a la sociedad. El gran problema es que en el marco de corrupción estructural de la fuerza que hay, evidentemente esto, no hay duda que se terminan dando disputas entre distintos sectores de la fuerza que tienen mayor o menor vínculo con el narcotráfico o con distintas bandas. Uno no puede afirmar tajantemente hasta dónde llegan estas relaciones. Ahora, tienen claro que hay hechos paradigmáticos y hay causas judiciales que hablan de esos hechos, donde aparecen involucrados los miembros de esta fuerza. Lo que decimos nosotros es: una reforma policial integral es otra cosa, no es generar una estructura, ponerle un nombre nuevo, mandar a los cadetes a caminar a Las Flores con a las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, pero digo, con la única opción para esos cadetes, sin formación, sin capacitación, o arreglar con el orden establecido en ese lugar, que ya sabemos cuál es el orden establecido, o ser víctimas de esas bandas, ¿no? Y víctimas de esas bandas integradas en muchos casos por otros miembros de la fuerza. Entonces, en ese marco, para nosotros una reforma integral de la fuerza es otra cosa, es sacar de las manos de la fuerza los ascensos, los premios y castigos. Hoy la fuerza se investiga a sí mismo, ¿no es cierto?, a través de asuntos internos. Permitir que la Secretaría de Control de Seguridad tenga un rol protagónico. Hoy, si le pregunto a alguno de los que estamos acá, ninguno sabe quién es el secretario de Control de Seguridad en la provincia, que es quien debería, el civil que debería controlar a la fuerza de seguridad, tanto penitenciario como la policía. Y después, lo que para nosotros es importantísimo, y que algo de eso intentamos discutir durante todo el año pasado y el anterior en la Cámara, y logramos coronar con la aprobación de una ley de policía judicial, es poner en cuestión quiénes investigan y de qué manera investigan como auxiliares de la justicia. Tenemos un nuevo sistema penal, pero los que están a cargo de la investigación real, efectiva, operativa, son los mismos que antes. Con las mismas herramientas vamos a obtener
los mismos resultados. Por eso queríamos aprobar un cuerpo de policía judicial que sea un cuerpo de investigadores nuevo, autónomo del Ejecutivo y la Fuerza de Seguridad, bajo la órbita del Ministerio Público de Acusación, sin ningún lugar a duda, o sea, financieramente, operativamente, administrativamente, bajo la órbita del fiscal general y de los fiscales regionales, y lamentablemente el gobernador ha decidido no solo vetarlo, sino cambiarle el sentido y cambiarle el texto a la ley para convertir a la policía judicial en un florero, para decir, en foros internacionales tenemos policía judicial en la provincia de Santa Fe, pero que en realidad no cumple el rol que tiene que cumplir, que para nosotros es investigar los delitos complejos, los que tengan que ver con asociaciones ilícitas de estas características, los delitos donde estén involucrados funcionarios de todos los niveles del Estado y de todos los poderes del Estado, como pueden ser funcionarios ejecutivos, legislativos, judicial, pero también funcionarios policiales, ¿no? Todo una estructura que demandaba ciertos recursos, cierta estructura, cierta escuela de capacitación, etcétera. Bueno, todo eso fue eliminado. Y se convirtió en una especie de adorno a la que nosotros desde la legislatura provincial, y hemos avanzado en un acuerdo también, tanto diputados como senadores, por lo menos en principio del justicialismo, en rechazar ese veto propositivo, que es un eufemismo, en realidad que es el gobernador puesto a legislar, ¿no? Lo que habla Eduardo Tognoli es de un cuerpo de detectivos preparado para tal, con independencia, que únicamente respondan a los requerimientos de los magistrados y fiscales en cuanto a las investigaciones. Una fuerza judicial, policial, con un entrenamiento importante, ¿no? Como los tortolitos que sacan por calle Córdoba de la mano a pasear. Evidentemente una policía que investiga. Ahora, lo que, claro, él lo tiene sobreentendido. Lo que hizo Bonfatti, muy buena la ley de Eduardo, tal vez algunos artículos se podrían haber mejorado, cambiado, pero era excelente. Bonfatti le cambió el sentido. De 53, 57 artículos eran. 57 vetó 40. En realidad, a ver, algunos los vetó totalmente y otros los redactó. Cambió el sentido. Exactamente. Lo que nosotros, por ejemplo, el artículo 3, que hablaba de la competencia, lo que para nosotros era obligación para los fiscales, que son los que ahora tienen la responsabilidad de investigar, obligación de recurrir para la investigación de los delitos complejos a este cuerpo, pasa a ser algo excepcional y para determinados casos con algún tipo de trascendencia pública para hacer marketing, vamos a ser claros, para hacer marketing en algunos casos. Para nosotros era una estructura que el sentido que tenía que se hiciera cargo de investigar los delitos complejos era separar aquello que ya han demostrado que no solo no lo hacen bien, sino además aparecen de los dos lados del mostrador en muchos casos, ¿no es cierto? Todas estas divisiones, división judicial, delitos complejos del Ministerio de Seguridad, etcétera, etcétera, que aparecen involucrados en casos escandalosos ligados al narcotráfico, ¿no? Para finalizar, Eduardo, ¿vos crees que esto va a llegar a buen puerto? ¿Esto se va a incorporar dentro de la mega comisión que se organizó a partir del doble homicidio de Medina, o esto lo va a diluir el tiempo? Bueno, nosotros confiamos en que no. Nuestro compromiso, y por eso en algunos de estos casos paradigmáticos, en particular en uno de ellos, hemos presentado una denuncia judicial, una denuncia penal contra 3 funcionarios políticos, un ministro y 2 funcionarios de su área. Estamos hablando del ministro Galassi, estamos hablando de Echaniz y de Grati, y además, para que no se diluya y frente a algunas dudas de esa misma justicia, ¿no es cierto?, nos presentamos como querellantes, que bueno, está por resolverse una vez que se resuelva la competencia en el caso de la denuncia. La denuncia concretamente es por la intromisión de funcionarios políticos en una prueba fundamental, no tanto quizás para la causa del homicidio de Luis Medina, pero sí para posibles causas conexas ligadas a la labor que se le imputa a Luis Medina, ¿no es cierto?, públicamente, que tiene que ver con el narcotráfico. Entonces, en ese marco, desde el Poder Legislativo nos hemos comprometido para el inicio de algún tipo de comisión investigadora de estos hechos. También nos hemos comprometido poniendo el cuerpo, yendo a la justicia, denunciando y presentándonos como querellantes, y evidentemente exigimos de otros poderes también el mismo compromiso, el Poder Judicial y obviamente del Ejecutivo, aunque desde el mismo escándalo de Hugo Tognoli en adelante
la tesitura de este gobierno provincial siempre ha sido decir, bueno, o que es una causa armada, o que es la negación, o que en el caso de la prisión de Hugo Tonioli era de alguna manera producto de una persecución política del gobierno nacional, etcétera, cuando hay elementos concretos en cada una de estas causas que hablan de relaciones directas con estructuras delictivas complejas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Lo que no quise comprometer, lo que Eduardo no dijo es que en realidad él no tendría que ser querellante, sino que la Cámara se tendría que haber convertido en acusadora luego de una interpelación real a los ministros. Pero bueno, es una cuestión que en un cuerpo colegiado hay que negociar todo. Esperemos que salga la policía judicial, porque realmente es un muy buen proyecto, y que el socialismo entienda que tiene que dejar de hacer viaje a México, a Estados Unidos y ponerse a gobernar en la Argentina.